La potenciación es un ejercicio de multiplicaciones abreviadas, donde nosotros encontramos estos elementos. Tenemos siempre un número al que le llaman número grande y un número pequeñito que está en la parte superior a la derecha. El número grande llamado así, o el que escribimos, se llama base, y otro número que escribimos en la parte superior a la derecha siempre es más pequeño que la base, se le escribe así, es el exponente. Y el último elemento que tenemos es el resultado de este ejercicio que se llama potencia. Por ejemplo, aquí tenemos un caso que este 5 está elevado a un número 2. Cuando una potencia está elevado a un número 2 se le llama al cuadrado. Por ejemplo, este número 5 está elevado al cuadrado. No significa que voy a multiplicar 5 por 2. La base, el número grande que está señalado, es el que se repite las veces que sea necesario y que indique el exponente. Entonces, el exponente es el número que me indica cuántas veces debo de repetir como factor. Es decir, multiplicando por sí mismo el número que es la base. Y el resultado de todo esto es la potencia. Entonces, no es que voy a multiplicar 5 por 2. Tengo que multiplicar 2 veces el 5 por sí mismo. 5 por 5, 25. Si el número, por ejemplo, está elevado a la 3, como le llaman algunos autores, o al cubo, como dicen algunos textos, es decir, 4 elevado al cubo, no significa, repito, que voy a multiplicar 4 por 3, sino que tengo que multiplicar, según el exponente me indica, 3 veces el número 4 por sí mismo, es decir, 4 por 4 por 4, y la potencia me da como resultado 64. ¿Qué sucedería si un número, por ejemplo, el 2, está elevado a la quinta? Entonces, de igual manera sería que si un 3 estuviera elevado a la cuarta. Es decir, cuando esté elevado a la 2 es al cuadrado, cuando esté elevado a la 3 es el cubo, y si está elevado a la 4, llamado así, es a la cuarta. Es decir, aquí se cumple el criterio de los números ordinales. Entonces, si está elevado a un 4, es a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, a la décima, a la centésima, o hasta donde el autor quisiera responder o realizar este ejercicio. Entonces, tenemos la base primordial de lo que son los números o los ejercicios llamados potencia. ¿Qué sucede si las potencias son números no naturales, como los que tenemos aquí, sino que sean números fraccionarios? Entonces, vamos a suponer que tenemos aquí un 2 tercios, lo encerramos entre paréntesis, está elevado al cuadrado. ¿Qué sucede cuando una fracción? Recordemos que la fracción tiene varios elementos. Tenemos el numerador, tenemos el denominador. Entonces, esto me indica que tanto el numerador como el denominador van a ser elevados al exponente que está aquí. Es decir, el 2 numerador va a ser repetido como factor 2 veces. El denominador va a ser repetido de igual manera, no 3 por 2, sino 2 veces. Y entonces multiplico. 2 por 2 me da 4, 3 por 3 me da 9. Entonces ya tengo mi potencia desarrollada. Ahora, ¿qué sucede si esto es cuando el exponente está fuera del paréntesis? Esto indica que todos los elementos que están dentro de este paréntesis están elevados al cuadrado. ¿Qué sucedería con la misma fracción? 2 tercios. Y aquí arriba tengo el 3, es decir, el exponente, aunque no tenga el paréntesis. Repito, en el paréntesis me indicaba que todo lo que está dentro está elevado al cuadrado, pero aquí no hay paréntesis. Aquí me indica que solamente el numerador está elevado al cubo. Es decir, como resuelvo este ejercicio, solo el 2 está elevado al cubo. 2 por 2 por 2. ¿Qué sucede con el denominador? Pues simplemente es eso, un denominador que está elevado a su unidad primordial.
Entonces la respuesta a mi ejercicio de potencia de una fracción con un exponente en el numerador es 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, y el 3 sigue siendo el denominador. Y ya tengo mi respuesta de 8 tercios. ¿Qué sucede con la misma potencia, con el mismo valor, con los mismos números, 2 tercios, y esto está elevado al cuadrado? Si se da cuenta la diferencia, aquí toda la fracción está elevada al cuadrado. Acá el numerador está elevado al cuadrado. En el siguiente ejercicio solamente el denominador está elevado al cuadrado. Y operamos de igual manera como el ejercicio anterior. Es decir, el numerador, que no se repite, no tiene exponente más allá del 1, sigue siendo 2. Y el denominador, que está elevado al cuadrado, se multiplica, repito, no 3 por 2. Se multiplica las veces que me está indicando el exponente. Es decir, la respuesta es 2, 3 por 3, 9. Entonces, en resumen, yo tengo aquí 3 casos de potencias. Uno está encerrado entre paréntesis. Todo el elemento, todo el valor, que es una fracción, 2 tercios, elevado al cuadrado. De igual manera pasaría si estuviera elevado al cubo, a la cuarta, a la quinta, sería lo mismo. Todo, tanto numerador como denominador, están elevados a ese exponente. En el segundo caso, tenemos solamente el numerador que está elevado a un exponente, que es cubo. Por eso lo multiplicamos 2 por 2 por 2. Y el 3, como está a la unidad, simplemente pasa a ser el denominador. A la inversa, el 2 tercios. Entonces aquí sería 2 sobre 3 elevado al cuadrado. Así se leería esta potencia o este ejercicio. ¿Cómo lo leemos? En el primer caso, 2 tercios elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque los 2 tercios, el total de este valor, está elevado a un exponente que es el cuadrado. En el siguiente caso, ¿cómo lo leeríamos? No 2 tercios al cubo, no, porque los 2 tercios no están elevados al cubo. Se leería el segundo caso, 2 al cubo sobre 3. En el tercer caso, ¿cómo leemos este ejercicio? No lo leemos 2 tercios al cuadrado. No, porque no está elevado 2 tercios al cuadrado en el tercer ejercicio. La lectura correcta sería 2 sobre 3 al cuadrado. Y recuerde, no es que va a multiplicar la base por el exponente. No, usted va a multiplicar, como en el caso básico que hemos visto anteriormente, cuando son números enteros, usted va a multiplicar no la base por el exponente. Usted va a multiplicar la base tantas veces me indique el exponente. Entonces, la base es el número que se repite las veces que me indique el exponente, y el exponente es el número que me indica cuántas veces voy a repetir como factor, es decir, multiplicando por sí mismo la base. No es 5 por 3, no es 5 por 5, no es 5 por 7, no es 5 por 8, es siempre la base se repite a sí misma. Aquí es 4 al cubo, es 4, 4, 4. Entonces, ¿cómo resolvemos 2 a la quinta? Pues practique cómo usted resolvería 2 a la quinta y cómo usted resolvería 3 elevado a la cuarta. Un ejercicio para que practiquen lo que hoy hemos aprendido.